La sala del trono de los dracones no conocía el silencio, hasta ese día. La emperatriz Lyra, una criatura de belleza letal, escamas de obsidiana y 3 metros de altura, miraba con una mezcla de afecto y condescendencia a la pequeña criatura a sus pies. Leo, un humano de apenas 1,80 m, parecía una figura de cristal frente a ella. Durante 2 años, la galaxia lo había visto como el juguete de la soberana, un adorno exótico traído de un planeta azul de tercera categoría. Lyra lo amaba, a su manera, como se ama a un ave cantora que no puede defenderse. Pero los rumores en el Consejo Imperial crecían, la emperatriz se ha vuelto débil por culpa de su mascota humana. Lyra decidió que hoy probaría la valía de Leo ante sus generales. No buscaba que peleara, solo quería ver cuánto dolor podía soportar antes de rogar por clemencia. Lo que Lyra no entendía era la biología de la Tierra. Ella veía fragilidad donde el universo había diseñado resistencia. Ella veía un compañero, pero estaba a punto de despertar a un soldado. El aire en la cámara se volvió pesado cuando Lyra ordenó a sus guardias de élite que rodearan al humano. «Enséñales, Leo», susurró ella con una sonrisa cruel pero protectora, «muéstrales que incluso una mascota de la emperatriz tiene orgullo». Leo no respondió. Simplemente se quitó la túnica de seda, dejando al descubierto una piel llena de cicatrices que Lyra nunca se había molestado en preguntar de dónde venían. Los generales draconis se rieron. El sonido era como el choque de placas metálicas. Uno de ellos, el general Kael, dio un paso adelante. Sus garras eran capaces de rasgar el acero. Para los draconis, la fuerza se medía en la capacidad de destruir de un solo golpe. Para los humanos, la fuerza siempre ha sido la capacidad de seguir en pie tras el golpe número 100. Kael lanzó un zarpazo que apenas rozó el hombro de Leo. La sangre roja, tan vibrante y diferente a la hemolinfa púrpura de los alienígenas, manchó el suelo de mármol. Lyra sintió una punzada de arrepentimiento, pero se obligó a observar. Esperaba un grito, un llanto, una súplica. Pero Leo solo inclinó la cabeza, observando la herida. Sus ojos, que normalmente eran suaves y llenos de una calma casi aburrida, cambiaron. Las pupilas se contrajeron. El general Kael volvió a atacar, esta vez con un golpe directo al pecho que habría aplastado las costillas de cualquier otra especie conocida en el sector 4. Se escuchó un crujido sordo. Leo retrocedió 3 pasos, sus pulmones luchando por aire, pero no cayó. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio incómodo. El humano no estaba rogando. Estaba analizando. En su mente, Leo estaba calculando la masa, la velocidad y el alcance de su oponente. Había pasado años ocultando quién era realmente, un ex miembro de las fuerzas de choque de la coalición terrestre, un hombre diseñado para sobrevivir en condiciones que matarían a un draconis en minutos. «Es suficiente», dijo Lyra, sintiendo una extraña inquietud en su pecho. Pero Kael, enfurecido por la falta de reacción del humano, ignoró la orden. «Mírenlo. No es más que un saco de carne», rugió el general. Kael activó su guantelete de energía, una herramienta diseñada para someter bestias de carga. La descarga eléctrica que golpeó a Leo fue suficiente para freír el sistema nervioso de un creyano. El cuerpo de Leo se tensó, sus músculos se marcaron bajo la piel como cuerdas de piano a punto de romperse. El humo empezó a salir de su hombro. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Leo extendió la mano y agarró el guantelete activo. Sus dedos se cerraron sobre el metal ardiente. El olor a carne quemada llenó la sala, pero Leo no soltó. Miró directamente a los ojos del general Kael. Por primera vez en la historia del Imperio, un draconis sintió miedo de una criatura sin garras. «Mi turno», dijo Leo. Su voz no era el tono dulce que usaba con la emperatriz en la intimidad. Era una voz que venía del barro, de las trincheras y de milenios de
Evolución en un planeta que intentaba matarlo cada día. Con un movimiento tan rápido que las cámaras de seguridad apenas captaron, Leo giró el brazo de Kael. El sonido del hueso alienígena rompiéndose fue como el disparo de un cañón. El general de 2,5 metros cayó de rodillas, aullando de dolor. La Guardia Imperial reaccionó al instante, apuntando sus lanzas de plasma hacia el centro de la sala. Lyra se puso de pie, su cola golpeando el trono con fuerza. «Deténganse», gritó, pero la tensión era absoluta. Leo estaba de pie, cubierto de su propia sangre y con quemaduras de 3er grado, pero no flaqueaba. Lo que los Draconis no sabían es que el cuerpo humano tiene un interruptor de emergencia. Se llama adrenalina. En ese momento, el cerebro de Leo había inundado su sistema con un cóctel químico que bloqueaba el dolor y aumentaba su fuerza a niveles histéricos. Sus sentidos estaban tan agudizados que podía ver el movimiento de los párpados de los guardias. «Lyra», dijo Leo, llamándola por su nombre sin títulos, algo prohibido por la ley imperial. «Diles que bajen las armas. No querrás que esto pase a la siguiente fase». La emperatriz estaba en shock. El hombre que la abrazaba por las noches, el que le leía poemas de un planeta lejano, había desaparecido. En su lugar había un depredador de resistencia infinita. Los sensores térmicos de la sala empezaron a pitar violentamente. La temperatura corporal de Leo estaba subiendo a niveles peligrosos para cualquier otra especie, pero para un humano en frenesí de combate era solo el motor calentándose. «Es un monstruo», gritó uno de los consejeros. Leo sonrió, y esa sonrisa, llena de dientes blancos y sangre, fue lo más aterrador que Lyra había visto jamás. Para entender lo que estaba pasando, la emperatriz tuvo que recordar los informes que siempre ignoró sobre la Tierra. Ella pensaba que los humanos eran primitivos porque no usaban mucha tecnología de energía. Lo que no entendía era que la tecnología humana era de proyectiles y resistencia. Los humanos venían de un mundo con una gravedad 1.5 veces superior a la de la capital Draconis. Cada paso que Leo daba en este palacio era como caminar en la luna para él. Sus músculos eran densos, sus huesos casi imposibles de quebrar por métodos convencionales. Leo dio un paso hacia la emperatriz. Los guardias dispararon. Leo no esquivó los disparos de plasma de baja potencia, simplemente movió su cuerpo para que los impactos dieran en zonas no vitales. El dolor estaba ahí, pero su mente lo había archivado en una carpeta etiquetada como irrelevante hasta que termine el trabajo. «Lyra, me preguntaste una vez por qué mi especie nunca intentó conquistar la galaxia», dijo Leo mientras caminaba tranquilamente hacia el trono, ignorando las armas que lo rodeaban. «Te dije que era porque éramos pacíficos». Mentí. Es porque tenemos miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo de lo que sucede cuando dejamos de ser civilizados. El general Kael intentó levantarse para atacar por la espalda, pero Leo, sin siquiera mirar, lanzó un golpe hacia atrás que conectó con el casco del alienígena, abollándolo como si fuera papel aluminio. El Consejo Imperial estaba en pánico. Habían visto a guerreros de 1000 mundos, pero todos ellos se rendían cuando el dolor superaba cierto umbral. Los humanos no tenían ese umbral. Los humanos tenían algo llamado segundo aliento. Leo llegó al pie del trono. La emperatriz Lyra, por instinto, desenvainó su espada ceremonial de cristal de luz. «Leo, detente. Eres mi compañero, no me obligues a destruirte». Leo soltó una carcajada seca que terminó en una tos con sangre. «¿Destruirme? Lyra. He sobrevivido a bombardeos orbitales en las lunas de Júpiter. He caminado kilómetros con una pierna rota solo para entregar un mensaje. Lo que tus guardias me han hecho hoy es un entrenamiento de lunes por la mañana». En ese momento, la verdadera naturaleza de la relación cambió. Lyra ya no era la dueña de una mascota. Era una líder enfrentándose a un embajador de una raza que prefería ocultar su fuerza para no ser molestada.
Leo extendió la mano y, con una fuerza bruta que desafiaba la física, le arrebató la espada de cristal a la emperatriz, rompiendo el arma sagrada con sus manos desnudas. Los fragmentos cayeron al suelo como lluvia de estrellas. El juego se acabó, Lyra. No soy tu humano. Soy el recordatorio de por qué tu imperio nunca debe tocar la tierra. El palacio entró en alerta roja. Cientos de soldados draconis convergían en la sala del trono. Leo sabía que, a pesar de su resistencia, no podría contra un ejército entero si usaban armas pesadas. Pero no necesitaba ganar una guerra, solo necesitaba demostrar un punto. Se dio la vuelta para enfrentar a la horda que entraba por las puertas gigantes. Su postura cambió. Bajo el centro de gravedad, sus manos se cerraron en puños que habían derribado muros. «Traigan los inhibidores», gritó el capitán de la guardia. Dispararon redes de energía diseñadas para paralizar el sistema nervioso. Leo las esquivó con una agilidad que parecía sobrenatural para alguien de su tamaño. Usó las columnas de mármol para impulsarse, saltando distancias que los draconis consideraban imposibles. En el aire, parecía un depredador en su elemento. Cada golpe que Leo lanzaba derribaba a un soldado. No usaba armas, no las necesitaba. Su cuerpo era el arma. El impacto de sus puños contra las armaduras producía un eco metálico que resonaba en toda la ciudad. La emperatriz observaba desde su trono, incapaz de moverse. Estaba viendo la historia de la humanidad resumida en un solo hombre, la negativa absoluta a ser dominado. Pero el cuerpo humano tiene límites, incluso con adrenalina. Leo empezó a jadear. Sus movimientos se hicieron un poco más lentos. Los soldados, viendo una oportunidad, se amontonaron sobre él. Una montaña de escamas y metal cubrió al humano. Lyra sintió un nudo en la garganta. ¿Iba a morir? ¿Su curiosidad y su arrogancia habían matado al único ser que la amaba de verdad? Justo cuando los guardias pensaban que lo habían sometido, un rugido gutural, casi animal, emanó de debajo de la pila de cuerpos. No era un grito de dolor, sino de furia pura. La pila de soldados salió volando hacia los lados. Leo emergió, sus ojos inyectados en sangre, su piel ahora de un color púrpura oscuro por los hematomas, pero su voluntad estaba intacta. «Es la histéresis muscular», susurró un científico imperial que observaba la transmisión. «Está usando el 100% de sus fibras. Sus propios músculos se están arrancando de los huesos para darle esa fuerza. No se detendrá hasta que su corazón estalle». La lealtad de Leo a su propia supervivencia era algo que los draconis no podían procesar. Ellos luchaban por honor o por órdenes. El humano luchaba porque se negaba a morir. Leo caminó entre los cuerpos de los guardias inconscientes. No había matado a ninguno, una muestra final de una disciplina aterradora. Se detuvo frente a Lyra nuevamente. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por la respiración pesada y sibilante de Leo. «Ahí tienes tu prueba, emperatriz», dijo él, con la voz quebrada. «Tus generales querían ver si el humano era digno. Ahora la pregunta ¿es tu imperio lo suficientemente fuerte como para sobrevivir si la tierra decide que ya no quiere ser vuestra amiga?» Lyra bajó la cabeza. La humillación de sus generales era total, pero el miedo que sentía el consejo era aún mayor. Habían pasado décadas tratando a la humanidad como una raza menor, una curiosidad biológica. Ahora sabían la verdad, la humanidad era una raza de guerreros que habían decidido, por puro cansancio de la guerra, fingir que eran débiles. Leo se tambaleó. El efecto de la adrenalina estaba desapareciendo y el daño acumulado empezó a reclamar su deuda. Pero antes de caer, se mantuvo erguido, mirando a los ojos de cada consejero, asegurándose de que el miedo quedara grabado en sus memorias. Leo no murió. Los médicos imperiales, bajo las órdenes frenéticas de una emperatriz ahora aterrorizada y arrepentida, pasaron semanas reconstruyendo su cuerpo.
Cuando finalmente despertó, Lyra estaba a su lado. No había guardias en la habitación. No había armas. Me mentiste, dijo ella suavemente. Me dijiste que eras un bibliotecario en tu mundo. Leo sonrió débilmente, su cuerpo aún envuelto en vendajes regenerativos. Lo era. Pero en la Tierra, todos los bibliotecarios saben que a veces hay que luchar para proteger los libros. A partir de ese día, el trato hacia los humanos en el Imperio cambió radicalmente. Ya no eran vistos como mascotas o trabajadores baratos. Se convirtieron en la raza más respetada y temida. La emperatriz Lyra nunca volvió a poner a prueba a Leo, no por miedo a que él la lastimara, sino porque entendió que el verdadero poder de un humano no está en sus músculos, sino en la llama incombustible de su voluntad. La galaxia aprendió una lección que olvidaría por su propio bien: nunca confundas la amabilidad de un humano con debilidad. Porque si despiertas al monstruo, no habrá lugar en el universo donde puedas esconderte.